Bienvenidos al 11º Cara a Cara del blog de Bankinter, en el que contamos nuevamente con dos de los economistas preferidos de nuestra audiencia. Juan Ramón Rayo, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estamos? Muy bien. Y José María Gaideliona, bienvenido también otra vez. Encantado, gracias, hombre. Pues juntos vamos a repasar nuevamente cómo está la situación de la economía española y qué consejos nos van a dar para las familias y para las empresas para afrontar este momento. Pues empezamos sin más preámbulos. Juan Ramón, comenzamos contigo. La economía está creciendo actualmente, dice el Banco de España, que este año vamos a crecer al 3%. Es un sitio donde ya hemos estado, unos momentos que ya hemos vivido, pero yo creo que son diferentes. ¿Qué similitudes ves respecto a periodos anteriores de este crecimiento? ¿Qué diferencias? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en esta ocasión? Bueno, sobre todo veo diferencias. O sea, hay una similitud obvia y estamos creciendo al 3 y ya hemos crecido en otras ocasiones al 3, pero lo importante es lo que hay debajo de ese 3%. Si comparamos el periodo actual de crecimiento con el de la era, los años de la burbuja inmobiliaria, hay una primera evidencia que, bueno, tampoco hace falta insistir en ella porque es obvia, que es ahora no tenemos una burbuja inmobiliaria, no tenemos una burbuja generalizada de activos, entonces sí, pero creo que más allá de esa diferencia clara para todo el mundo, hay otras dos que son muy relevantes. La primera es que ahora estamos creciendo sin endeudamiento. Familias y empresas no se están hiperendeudando para invertir en proyectos de dudoso futuro, sino que en gran medida están invirtiendo en proyectos que, como ahora luego comentaré, parecen más sólidos que los de años anteriores y además en gran medida con su ahorro propio, porque no solo invierten, sino que además están amortizando su deuda, lo cual es un logro bastante notable. Y la segunda diferencia es que también, de manera distinta al periodo anterior, no estamos endeudándonos para gastar internamente, sino que estamos siendo capaces de producir y de colocar nuestros productos al resto del mundo. Es decir, no crecemos con déficit exterior, sino que tenemos superávit exterior. Esto lo que demuestra es que nuestro tejido empresarial se ha vuelto más competitivo, por tanto que las inversiones que se están realizando son inversiones más sostenibles y que, por tanto, podemos perfectamente financiar nuestro nivel de vida actual sin necesidad, ya digo, de seguir endeudándonos ni interna ni externamente. Fenomenal. Muchas gracias, Juan. José María, ¿cómo lo ves tú? ¿Esta situación otra vez creciendo al 3%? Sí, hombre, lo veo muy bien y además coincido con Juan Ramón al 100%. A mí me gustaría hacer alguna matización a nivel, digamos, complementario. La primera de ellas es que es un crecimiento en donde tira mucho la demanda interna, por tanto quiere decir que el propio país va tirando. Hay un aspecto que efectivamente, además yo lo tengo comprobado y lo explico muchas veces, el crecimiento del PIB ahora... Mejor dicho, el crecimiento hasta el año 2008 de nuestro PIB iba aumentando, pero la deuda de empresas y familias iba aumentando. Y en cambio ahora cuando tú lo comparas, ves como el crecimiento del PIB ahora que bajamos y nos estamos recuperando, estamos casi a la altura del año 2016, pero que en cambio se produce dentro de un proceso de desapalancamiento o de desendeudamiento. Es decir, que en concreto en los últimos años, desde 2010, 2011 hasta ahora, tanto empresas como familias han rebajado la deuda en más de 500.000 millones de euros. Esto es fantástico, pero esto es en lo que se ha incrementado la deuda pública. Por tanto, quiere decir que nosotros bien, pero los otros no hacen los deberes. Hay un tema muy importante. Yo creo que también estamos ante lo que sería un acelerón en las exportaciones. Es decir, las empresas españolas han visto que el mercado interno era un mercado que ha vivido sus momentos críticos y lo que han hecho ha sido apostar por el exterior, salir al exterior. No únicamente, por ejemplo, estamos en Galicia, pues aquí en Galicia el sector del automóvil, manufactura de consumo, sino también, pues por ejemplo, el sector agroalimentario, también un sector importante aquí y prácticamente en toda España. Entonces yo creo que esto nos va a dar más fuelle a la economía española porque no solo dependemos de lo que sería el turismo, que es un gran invento, es decir, el turismo, que es un gran invento, nos va muy bien porque además anima los servicios, el comercio, pero también, digamos, es de muy bajo valor añadido, ¿no?, en general. Entonces, bueno, esto va bien, pero tenemos un turismo prestado que algún día se nos irá porque no son fieles y entonces yo creo que tenemos aquí un poco los cimientos para lo que sería, digamos, dar un salto cualitativo en cuanto al crecimiento económico. No obstante, el problema que tenemos es que estamos ante un crecimiento, desde mi punto de vista, poco inclusivo. Es decir, ¿qué quiere decir poco inclusivo? Quiere decir que seguimos siendo la segunda potencia de Europa que tiene mayor paro. Por tanto, en definitiva, no es que estamos creando aquí tantos puestos de trabajo y tal. No se trata de crear puestos de trabajo, se trata en primer lugar de ver el puesto de trabajo a
tiempo completo, que estamos hoy todavía por debajo del año 2011, en las horas trabajadas que estamos por debajo, y luego el empleo precario, ¿no? Por tanto, quiere decir que lo que necesitaríamos sería crecer, pero crecer con calidad para que hubiera un crecimiento inclusivo y que más gente pudiera trabajar, ¿no? Y además con unas retribuciones, digamos, más aceptables. Pero bueno, al 3%. Luego la otra cuestión, y ya con esto concluyo, es que, hombre, también les iría muy bien a nuestros gobernantes que lo supieran esto, porque así de esta forma se podría aprovechar la coyuntura para rebajar un poco la deuda y para, sobre todo, frenar el déficit. Pero claro, si cuando creces no lo haces, pues cuando no creces, entonces es peor. Perfecto. Vamos justo con esos consejos que comentabas. José María, ¿qué recomendarías ahora mismo a familias y a empresas en este momento en el que la cosa parece que va a una velocidad adecuada? Siempre se dice que los cambios hay que hacerlos cuando las cosas van bien. ¿Qué recomendaciones darías tú ahora mismo a familias y a empresas? Hombre, yo en cuanto a la familia, digamos, mantenerse bien con las cotas de prudencia, no animarse, no dejarse, porque aquí cuando hemos vivido crisis, luego al cabo de un año, de 2 años, ya no nos acordamos de lo que hemos pasado. Por tanto, yo imagino que habrá una reanimación del sector inmobiliario. Hay un sector inmobiliario que es el de negocios, el residencial, perdón, el no residencial, que irá hacia adelante, y el otro que hay que ver el residencial cómo va. Por tanto, yo diría que hay que huir de lo que serían especulaciones, las burbujas que Juan Ramón antes comentaba, y por tanto saber invertir en este sentido. Y luego también les diría a las familias que se preparen para el futuro, porque el futuro con las pensiones que nos esperan va a ser realmente muy difícil. Entonces cada cual que haga un plan de pensiones, imagino Bankinter tiene soluciones ahí, pero en cualquier caso cada cual que lo haga. Y las empresas, yo creo que las empresas han aprendido mucho de esta crisis. Las empresas lo que están haciendo ahora es tomar posiciones, pero bien, con mucha conciencia, no arriesgar demasiado, no invertir demasiado, y van paso a paso. Las empresas incluso ahora, y yo creo que lo sabéis, las entidades financieras incluso no están aceptando así como así la facilidad de deudas, sino que quieren estar capitalizadas, quieren ir. Entonces yo creo que esto es bueno, porque en definitiva nuestro tejido empresarial en este caso está digamos en un proceso de mejoría financiera muy importante, de ahí que las entidades financieras les quieran dar ahora otra vez préstamo, y que de hecho el año pasado solo se rechazara el 4%, en lo que llevamos de año el 4% del préstamo solicitado, pero también yo diría que lo que nos falta es tejido empresarial, es decir, necesitamos un poco de tejido empresarial más potente, porque hay mucha microempresa, pero si no se riega el hábitat para que haya facilidad, entonces vamos a... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.